IoT es una empresa especializada en todo lo que es cumplimiento legal. Nosotros apoyamos a organizaciones que ya están certificadas o que están en proceso de certificación de algún estándar de reconocimiento internacional para que puedan cumplir con los requisitos legales que les aplican. Y para hoy vamos a tener esta charla, como les mencionaba, a cargo de nuestro socio Rolando Castro. Rolando es abogado, es máster en gestión y políticas ambientales por la Universidad de Lund de Suecia. Es socio de Nairi desde el 2022. Es también consultor internacional y se ha desempeñado como viceministro de Energía en el periodo pasado. Además, es también profesor universitario de Derecho Ambiental. Entonces, le damos una bienvenida a Rolando y vamos a arrancar con este tema tan interesante. Les agradecemos que las dudas, las inquietudes que puedan ir surgiendo nos las puedan ir haciendo saber en el chat y en algún momento de la presentación vamos a hacer un par de espacios para poder evacuar las que nos den tiempo. Tenemos una afluencia hoy bastante importante de personas. Tuvimos más de 400 personas inscritas para esta charla. Entonces esperamos pues dar respuesta a todo lo que nos dé tiempo, ¿verdad? En el plazo de 1 hora. Adelante, Rolando. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas y agradecerles de verdad por el interés que ha generado esta charla, tanto desde nuestros clientes como desde diferentes sectores, público, privado, municipalidades, cooperativas, empresas en todo el país. Y entonces, pues es muy importante la idea de hoy con este tema, como bien decía Paola, que ha estado, digamos, muy en la palestra, es que podamos nivelar conceptos, que podamos aclarar también dudas y podemos, digamos, entrar en algunos de estos temas de los llamados recursos energéticos distribuidos. Tal vez para iniciar, es importante decir que el tema de los recursos energéticos distribuidos tiene que ver con lo que se ha llamado las 3Ds de la transición energética, que es la descarbonización, la digitalización y la descentralización, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué hablamos de recursos energéticos distribuidos, verdad? Porque estábamos acostumbrados a que la generación de la energía eléctrica se hacía en forma centralizada, ¿verdad? En una gran planta, ya sea hidroeléctrica, geotérmica, y después de ahí se distribuía, ¿verdad? Con esto de la descentralización y la tecnología, entonces tenemos ahora la posibilidad de que desde nuestros hogares, desde nuestros sitios de trabajo, podamos también generar nuestra propia energía. Esto también es parte de lo que el Plan Nacional de Descarbonización en su eje 4 llamaba a que el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Debe tener capacidad, flexibilidad para incorporar estas nuevas, digamos, tecnologías, inteligencia, ¿verdad? Es decir, aprovechar la tecnología actualmente y la resiliencia necesaria para abastecer y gestionar energía renovable, pero que siga siendo a un costo competitivo, ¿verdad? Pero para ello, y eso así lo establece el reglamento, es muy importante que se pueda planificar el desarrollo de este tipo de energía para que se asegure el abastecimiento oportuno y eficiente del mismo. Bueno, ¿y por qué regularlos? Alguien podría decir, ¿por qué vamos a regular algo que está dentro de nuestros hogares, que está dentro de nuestras empresas? Bueno, porque estos interactúan con el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Entonces, es muy necesario que se haga de forma técnicamente adecuada, de forma tal de que no afecten este sistema, no afectemos a los demás usuarios, ¿verdad? Y que más bien esta generación, ¿verdad? En forma distribuida, más bien venga a contribuir a todo lo que hablábamos anteriormente. Por eso es que la ley está basada en los siguientes criterios. Dice eficiencia, ¿verdad? Que podamos llevar esto a la mayor eficiencia posible, confiabilidad, ¿verdad? Que temas de, como hablábamos, de técnicamente estén correctamente instalados, la continuidad, es decir, que no perdamos este servicio público tan importante, que se haga de manera segura
y sobre todo que siga siendo sostenible como ha sido, digamos, la marca país. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que la tecnología avanza muy rápido y muchas veces avanza más rápido que la normativa, ¿verdad? Y entonces también esta tecnología, como avanza, se vuelve más asequible, ¿verdad? Entonces también pues hace que la gente también quiera contar con este tipo de tecnología y esto se vuelve un reto, digamos, a nivel legal para poder dictar normas que estén acorde con estas tendencias y este movimiento rápido. Y bueno, y tal vez la razón principal por la que muchas personas están interesadas en este tipo de tecnologías es para buscar ahorros, ¿verdad? Y muchas veces no solo buscan ahorros, sino inclusive independencia, ¿verdad? Independencia de que yo pueda no tener que depender de cortes, de otro tipo de restricciones, ¿verdad? Cuestiones climáticas y entonces también yo pueda, digamos, tener un servicio continuo, una producción continua, digamos, en mi empresa. Adelante. Hay que decir, y muy importante, nada más digamos como un dato histórico, que en el 2015 se estableció el primer reglamento de lo que se llamó generación distribuida, y en este caso se hablaba contratación media neta sencilla, ¿verdad? Lo que se hablaba aquí es que, digamos, fueron los primeros pasos para pasar de una tecnología que estaba completamente desregulada, ¿verdad? A intentar regularla e intentar promoverla, ¿verdad? Pero también buscando los balances entre las empresas distribuidoras y el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Este reglamento pues tenía también algunas limitaciones, algunas críticas que se le habían hecho, ¿verdad? Era necesario renovarlo y por eso es que se pensó que en vez de hacer otro reglamento, tal vez era mejor hacer una ley, que ya la vamos a ver, y entonces pasar, digamos, a un modelo, digamos, un poco más sólido desde el punto de vista jurídico. Entonces, este reglamento fue derogado al crearse la Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de fuentes renovables, que se aprobó en diciembre del 2021 y ya fue reglamentada justamente prácticamente hace un año. Y esta es, digamos, la base de la presentación del día de hoy. Entonces veamos que el reglamento hablaba de generación distribuida, ¿verdad? Que es uno de los 4 recursos energéticos distribuidos que esta ley, digamos, contempla. Entonces, siempre tenemos el sistema de generación distribuida para autoconsumo, pero se le han agregado otros 3 recursos energéticos distribuidos, que es el almacenamiento, los vehículos eléctricos y la gestión de la demanda, ¿verdad? Y pues la idea de la presentación de hoy es que la podamos ir viendo cada uno con detalle. Uno de los avances más importantes que ha tenido esta ley es aclarar las competencias institucionales e inclusive trasladar algunas de las competencias que anteriormente y mayoritariamente tenía el Ministerio de Ambiente y Energía hacia la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ¿verdad? Porque si bien podríamos decir que tal vez este no es un servicio público como tal, ¿verdad? Sino que está muy en manos privadas. Sin embargo, la misma ley lo declara como un servicio de interés general asociado a un servicio público, ¿verdad? Y por lo tanto se le dan competencias al ARECEP para regular esta actividad. Entonces, el MINAE, pues prácticamente lo que va es a dictar esa política energética nacional, pero que esa política energética nacional también busque la incorporación de los recursos energéticos distribuidos dentro del sistema, digamos, eléctrico nacional para buscar esos criterios que habíamos visto en la diapositiva anterior. Luego tenemos también un papel muy importante que se le da a lo que se le llama el operador del sistema, que ese es el Centro Nacional de Control de Energía, ¿verdad? Que es una dependencia que está dentro del ICE, pero es la que se encarga un poco de manejar los hilos de todo el sistema eléctrico nacional y cómo ellos tienen la capacidad de ver todo el sistema eléctrico nacional y por eso su papel es muy importante para que la incorporación de los recursos energéticos distribuidos no vaya en contra de la continuidad, digamos, del servicio y la seguridad del servicio para todos, ¿verdad? Entonces, el CENSE debe aplicar los instrumentos que esta ley le pide a la ARECEP que emita y también tener muy actualizada la información de
la penetración segura que pueden hacer estas fuentes renovables dentro del sistema, ¿verdad? Porque como todo, el sistema tiene también una capacidad, digamos, limitada que con la incorporación tal vez de muchos recursos, digamos, por todo el país, podría también causar problemas, ¿verdad? Entonces es muy importante que el centro pueda verlo. Luego, como les decía, el ARECEP viene a cumplir un papel muy importante en esta regulación, en este nuevo esquema legal, donde se le da la competencia de dictar los instrumentos regulatorios requeridos, ¿verdad? Que pueden ser reglamentos técnicos principalmente, fija las tarifas, ¿verdad? Que es uno de los temas que ya lo vamos a ver y que ha generado, digamos, bastante discusión en los últimos días. También establece instrumentos para fijar el precio de compra de excedentes, ¿verdad? Que esta es una de las novedades más importantes que tiene esta ley y ya la vamos a ver con mayor detalle. Establece los requisitos de cómo el generador distribuido puede conectarse en forma segura al sistema eléctrico nacional. También cómo se deben hacer los estudios por parte de las empresas distribuidoras para determinar la capacidad de penetración de cada uno de los circuitos de distribución, ¿verdad? Que eso es uno de los temas que fue más discutido cuando estaba vigente el reglamento anterior que habíamos visto, ¿verdad? Porque siempre se hablaba de que algunos circuitos, posiblemente ustedes lo escucharon, tal vez su empresa quería instalar algunos paneles solares y se le decía, mire, es que en este circuito está la capacidad ya ha sido topada y entonces eso ocasionaba en que no se le permitiera incorporar. Bueno, entonces es muy importante que exista, digamos, esa seguridad jurídica y parte de eso es que establezcan una metodología única para los estudios que se deban hacer por parte de las empresas en cada uno de sus circuitos. Y bueno, el de resolver disputas, ese es un tema muy importante, ¿verdad? Porque estos son temas que a veces generan disputas entre los abonados, entre los generadores distribuidos, entre las empresas distribuidoras, muchas veces inclusive entre ellas mismas, y entonces es muy importante que se puedan resolver estas disputas y en este caso se le establece al ARECEP esa posibilidad. Y también la de establecer sanciones, ¿verdad? Porque anteriormente el MINAE no tenía esa capacidad y la ARECEP sí la tiene por su ley constitutiva. Y finalmente, las empresas distribuidoras, ¿verdad? Que son, digamos, tal vez los actores más importantes dentro de esto porque ellas son las que dentro de su área de concesión establecerán, digamos, las reglas y la forma en que van a interactuar con los generadores distribuidos, ¿verdad? Y entonces, es muy importante que ellas, dentro de sus funciones, deben realizar inversiones y estudios técnicos para ver cómo se puede integrar los recursos energéticos distribuidos dentro de la red. Se dice, y esto lo quería resaltar, ¿verdad? Dentro de la misma ley, que el costo y beneficio de las inversiones que hacen estas empresas deben ser reconocidos vía tarifa, ¿verdad? Y debe asignarse en forma proporcional a estas actividades. Y lo que se busca es que no haya un subsidio o una carga económica a favor de los que posean o instalen recursos energéticos distribuidos y que esto sea en detrimento de los demás abonados y de todo el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Entonces, aquí vienen ya algunos criterios de por qué, digamos, se han buscado dictar algunas tarifas, ¿verdad? Y que esto ha generado alguna polémica que ya vamos a ver. Es muy importante que ellos mantengan actualizada la información técnica de cuál es la capacidad de penetración, es decir, la capacidad de incorporar digamos, energía producida en forma distribuida dentro de los diferentes circuitos, ¿verdad? Y esto lo pueden hacer por medio de los estudios que se basan en la metodología que tiene que establecer ARECEP. Deben publicar las características de cada uno de sus circuitos de forma tal de que los posibles usuarios sepan, ¿verdad?, dónde hay circuitos con mayor capacidad y si en algún momento esos circuitos se encuentran topados, que se llama, puedan también realizar las inversiones, ¿verdad?, como dice el primero, para poder liberar y tener un circuito con mayor capacidad. Deben garantizar la atención de cualquier reclamo que tengan los usuarios y también
comunicar a ARECEP cuál ha sido, digamos, el resultado de estos mecanismos que tienen de atención a los usuarios. Adelante. Ok, entonces hemos venido hablando de este concepto que se llama generador distribuido o prosumidor, ¿verdad? También se le ha llamado que es productor-consumidor, ¿verdad? Yo produzco y consumo. Entonces, digamos, si queremos desarrollar qué es el generador distribuido o qué características tiene, legalmente entonces es primero una persona que puede ser física, jurídica, puede ser un hogar o puede ser una empresa posea y opera un sistema de generación distribuida, ¿verdad? Pero para autoconsumo, ¿verdad? Esa es una de las principales características, aunque ya vamos a ver que además de autoconsumo, puedo, digamos, en algunos casos, si mi consumo no es tan grande y genero excedentes, podría eventualmente colocarlos en la red y también vendérselos a la empresa distribuidora si a esta le interesa. Se debe consumir en el mismo lugar donde se produce, ¿verdad? Esto fue una discusión por muchos años donde se hablaba de la posibilidad de que, bueno, hay sitios donde tal vez tienen características muy importantes para la generación, por ejemplo, de energía solar y podrían trasladarse, digamos, virtualmente hacia el lugar donde se van a consumir, ¿verdad? O tal vez una persona no tiene mucho espacio en los techos y entonces podría generar en otro lado. Sin embargo, digamos, todavía eso es un tema que no se llegó, entonces se mantiene el tema de que se deben consumir en el mismo lugar donde se producen y a una, digamos, pequeña escala. El MINA es el que debe determinar cuánto se considera que es una pequeña escala y de momento en el reglamento se estableció que era hasta 5 megawatts de, digamos, de energía. Entonces, y la otra característica es que tienen que ser fuentes de energía renovables, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de generación distribuida pensamos en energía solar, pero hay que tomar en cuenta que también la tecnología lo permite y podría todavía ampliarse más a cómo se va desarrollando, por ejemplo, a proyectos eólicos de pequeña escala, a proyectos hidro, ¿verdad? Como muchas veces ya han existido por muchos años, mini hidros en algunas fincas, ¿verdad? Digamos que no están conectadas al sistema eléctrico nacional por distancia, pero que tienen su propia planta mini hidro. Podría ser de calor, ¿verdad? Aprovechando el calor del suelo, o por ejemplo también de biomasa. Todos esos están considerados como energías renovables, sin embargo, podríamos decir que el 99% de los proyectos que existen actualmente son de energía, digamos, solar. Adelante. Hay tres modalidades que la ley establece que podría yo tener para la generación distribuida. Una modalidad es en isla. Es decir, yo tengo una finca, una casa que está completamente alejada, que no está conectada a ninguna red de distribución de energía y yo decido instalar un sistema de generación distribuida y como no tengo red cercana, entonces no tengo interacción alguna con la red, sin embargo me abastezco de la energía, digamos, que yo mismo genero, pero no hay interacción. La segunda modalidad es la operación sin entrega de excedentes a la red, ¿verdad? Aquí tal vez el concepto de excedentes es importante que lo tengamos claro. El excedente en este caso sería aquella energía que yo produzco, energía eléctrica que yo produzco en mi sistema, pero que, digamos, eh, queda después de que yo satisfací todo mi necesidades de consumo, puede ser en ese momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un hogar, tal vez al mediodía se produce mucha energía, pero tal vez no hay nadie en la casa, ¿verdad? Entonces el sistema se lo puede estar entregando al sistema eléctrico, ¿verdad? Interconectado afuera. Y cuando yo regreso en la noche, lo uso, ¿verdad? Porque en la noche sí lo voy a utilizar. Pero yo puedo tener entonces estos excedentes, no los entrego a la red, ¿verdad? Porque eh, todos estos los puedo yo consumir en el momento. Entonces yo tengo una operación que no entrega excedentes, ¿verdad? Y tengo la tecnología para evitar que estos excedentes se vayan al sistema, ¿verdad? Entonces, este,
Esta es otra modalidad. Y la tercera es que yo sí tengo un sistema donde todos mis excedentes los entrego a la red, ya sea para utilizarlos después o ya sea para vendérselos a la empresa distribuidora, ¿verdad? Entonces, esas son las tres modalidades que la ley establece. Adelante. Otra de las novedades que tiene la ley y su reglamento es que permite la compra de excedentes por parte de las empresas distribuidoras. El reglamento anterior permitía que yo, digamos, usara el sistema eléctrico como una suerte de backup, ¿verdad? Yo entregaba los excedentes y después los retiraba cuando los necesitaba y al final del mes se hacía un balance de acuerdo al medidor y entre lo que yo deposité y lo que yo recibí de vuelta y entonces ahí digamos, se establecía la tarifa a cobrar. Sin embargo, en este momento, entonces ya es permitido la compra de excedentes. Pero aquí es muy importante que la ley establece ciertos criterios para esa compra. Primero, que debe haber una equivalencia económica en el momento en que fueron entregados, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, en muchas de las empresas distribuidoras hay diferentes tarifas horarias, ¿verdad? Entonces, si una persona entregó excedentes en una hora, digamos, pico, donde la energía vale más, pues, y se le, digamos, se le debe respetar esa tarifa horaria y también el periodo estacional si es que es diferente al que se entregó, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar en la metodología tarifaria que se vaya a hacer. Luego, tiene que haber un interés de la empresa distribuidora de comprarlos, ¿verdad? Posiblemente la empresa distribuidora sí va a tener interés en comprarlos porque va a ser una energía que ellos no están invirtiendo para generar, ¿verdad? Y la están recibiendo posiblemente a horarios, digamos, muy beneficiosos. Entonces, siempre entonces que haya interés y sea un beneficio para la empresa y para los abonados, ¿verdad? Porque esto va a significar mejores tarifas para los demás abonados, entonces la empresa puede comprar esos excedentes, pero no es obligatorio, ¿verdad? Y eso lo hace muy claro la ley. No tenemos ningún compromiso como parte de la empresa distribuidora de comprar esos excedentes, pero sí los puedo comprar si me interesa. Eh, los criterios de oportunidad, ¿verdad? Necesidad, eficiencia y conveniencia también son aplicables a este esquema de compra, ¿verdad? Y además, muy importante, que yo puedo comprar excedentes que estén en mi zona de competencia como empresa distribuidora, ¿verdad? No puedo comprar en otras zonas, digamos, pero digamos ya existe interés, ya la ARECEP está estableciendo, ha establecido una metodología para la compra de excedentes y hemos recibido el informe de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que muy pronto, posiblemente el próximo mes, ya ellos estarán comprando los primeros excedentes a algunos abonados, ¿verdad? Y esto es una buena noticia porque eso también puede posibilitar que al hacer los números de la inversión, ¿verdad? Si yo también soy capaz de poder vender esos excedentes, la tasa de inversión y la tasa de retorno de mi inversión se puede hacer, digamos, factible en un menor tiempo, también a partir de los ahorros que voy a generar y la venta de excedentes. Adelante. Bueno, como generador distribuido, tengo los beneficios de que puedo entonces ahorrar en mi factura y puedo, digamos, vender excedentes, pero también tengo una serie de obligaciones, ¿verdad? Y una es que la instalación eléctrica que yo voy a hacer, ¿verdad? Sobre todo si estoy interactuando con el Sistema Eléctrico Nacional, debe cumplir con el reglamento de oficialización del Código Eléctrico Nacional, ¿verdad? Al igual que pues la mayoría de las instalaciones internas, estas también deben estar de acuerdo con ese código. Luego, todo el sistema, tanto en el diseño, la inspección y la construcción, debe ser realizado por un profesional, ¿verdad? Afiliado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y los planos respectivos tramitados también en ese sitio. Luego, debo cumplir con los instrumentos regulatorios que el ARECEP haya establecido, ¿verdad? Para el tema. También debo cumplir con los requisitos técnicos que establezca el operador del sistema, que ya habíamos dicho que es el CENSE,
Por ejemplo, que no tenga, cuando no hay entrega de excedentes, entonces tengo que cumplir con los requisitos técnicos de que garantice que tengo un sistema que los excedentes no se van a ir digamos, al sistema. Adelante. Los equipos deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y operativas que la empresa distribuidora establezca y también el operador del sistema, ¿verdad? Es decir, deben ser equipos que garanticen también esa seguridad y que no vaya a causar problemas y daños al sistema. También debo garantizar la seguridad humana y la del inmueble, ¿verdad? Así como la del sistema eléctrico nacional, es decir, no debo causar un peligro al sistema eléctrico, pero tampoco un peligro puede ser de incendio a mis propias instalaciones. Cualquier daño o reparación que genere debe ser sufragada, ¿verdad?, a la red de distribución eléctrica. Debo cancelar las tarifas que establezca la ARECEP. Y aquí es donde decíamos que esto pues ha generado un poco de polémica en las últimas semanas porque la ARECEP ya estableció las primeras, digamos, aproximación de tarifas para lo que son los distribuidores de recursos, los productores de recursos energéticos distribuidos, ¿verdad? Aquí lo que se debe buscar siempre es un balance, como se decía en los criterios, en donde se busque un balance entre el interés del generador distribuido, el interés de la empresa distribuidora, pero también el interés de los demás abonados, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces que las empresas distribuidoras pues han hecho una inversión importante, ¿verdad? Para llevar electricidad a toda su área de cobertura, ¿verdad? Esas inversiones pues se eh, retornan vía tarifa y de pronto, digamos, entonces los generadores distribuidos empiezan a generar su propia electricidad, entonces obviamente posiblemente el consumo vaya a bajar y entonces pues lo que se buscaba era algún tipo de tarifa que, digamos, compense de alguna forma esa disminución, ¿verdad? La disminución del consumo, pero que también garanticen y permitan inversiones por parte de la empresa distribuidora para garantizar la capacidad de penetración de los circuitos, ¿verdad? Entonces ese balance no es sencillo, ¿verdad? Entonces la ARECEP estableció una tarifa que fue considerada en primera instancia, una vez que se aplicó, por los generadores distribuidos, principalmente los que son, digamos, hogares, donde decían que con esa tarifa que se había, digamos, aprobado, eh, hacía, digamos, inviable la inversión para hacerlo, principalmente en hogares, ¿verdad? Donde, pues, el consumo digamos, menor. Y entonces, esto ha hecho que el ARECEP esté revisando esta, digamos, tarifa y ha pedido entonces que se le dé un tiempo para poder revisar esto, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el caso de las empresas, ¿verdad? Porque es una capacidad mucho mayor de generación que pueden tener, también una capacidad mucho mayor de consumo y la posibilidad de la venta de excedentes, posiblemente, digamos, esta tarifa, por lo menos inicial, no les sea, digamos, tan perjudicial, pero en el caso de los hogares sí se han visto, digamos, perjudicados en este sentido, sobre todo en el tema de la inversión. Entonces, está siendo revisada, pero de momento tampoco se ha indicado a las empresas distribuidoras que se deba, digamos, de suspender su aplicación. Bueno, y muy importante, perdón, una anterior, es el obtener la autorización previa por parte de la empresa distribuidora para su instalación, ¿verdad? Nosotros que, como bien decía Paola, nos dedicamos a digamos, acompañar a las empresas sobre el cumplimiento de sus requisitos legales, muchas veces llegamos a empresas donde les decimos, bueno, ustedes tienen instalado un sistema de paneles solares, sí, tienen un contrato con la empresa distribuidora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante porque es parte de los requisitos y esto podría ocasionar que la empresa distribuidora establezca algún tipo de sanciones, como podría ser la desconexión, que es la lámina que ahora sí vamos a ver. Esta autorización previa por parte de la empresa se materializa en un contrato. Pero antes de ver lo del contrato, tenemos el tema de un incentivo que busca establecer esta ley, es que
para la instalación, la conexión y la interacción y el control de los proyectos de generación distribuida, se dice que no requieren permisos o autorizaciones municipales, por ejemplo, permisos de construcción, y no requieren viabilidad ambiental ante SETENA. Entonces, siempre y cuando sean menos de 500 kilowatts, y también que la estructura donde se instalan, ¿verdad? Es decir, los techos, los parqueos, ¿verdad? Muchas veces también se hacen, o algún otro tipo de instalación, ya tengan una viabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, esto pues se busca que sea un incentivo de que no requieran permisos extras. Adelante. Ahora sí, hablamos del contrato. Entonces decía, tener la autorización de la empresa distribuidora. El, el productor debe firmar un contrato de interconexión con la empresa distribuidora, ¿verdad? Que se suma además al contrato de suministro que ya la empresa distribuidora tiene, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, mire, yo tengo un contrato porque yo soy cliente de esa empresa distribuidora, sí, pero no le he informado que voy a instalar un sistema de generación distribuida, ¿verdad? Entonces, aquí se establece este contrato de interconexión y se deben establecer ahí todas las condiciones generales y específicas que se va a definir por parte del ARECEP y el operador del sistema, ¿verdad? Y cualquier otro requisito y plazos que la misma ARECEP defina. Este contrato podría ser rechazado, puede ser suspendido, interrumpido o desconectado, por ejemplo, si hay inconsistencias o errores en la información que suministramos a la empresa distribuidora, haya fallas en la red de distribución, ¿verdad? Que yo ocasione como generación distribuido, puedo, si tengo incumplimientos al reglamento o a los reglamentos técnicos del ARECEP, también podría ser una causa de que mi contrato se suspenda y también si la empresa eléctrica está vendiendo energía eléctrica a terceros, ¿verdad? Porque recordemos que uno de los requisitos es que es para autoconsumo, ¿verdad? Por más que yo esté en un parque industrial y tengo una empresa a la par, yo a esta empresa no le puedo vender de esa energía que yo estoy generando. Inclusive podría ser en el tema de que yo, por ejemplo, como sea, por ejemplo, un parque industrial tenga un sistema de generación distribuida, tengo unos cargadores para vehículos eléctricos, ¿verdad? Y yo venda esa electricidad. No lo puedo hacer. Y entonces esto podría ser una causal de que me eliminen el contrato y entonces eventualmente podría tener algún tipo de consecuencias, inclusive que también el contrato de suministro se ve interrumpido. Adelante. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y le doy la palabra a Paola que nos va a explicar un momentito algunos de los servicios que Nairi ofrece. Bueno, primero que nada agradecerle a Rolando por la exposición que ha estado desarrollando. Realmente creo que ha sido de provecho. Esta es una norma que, a diferencia de muchas otras ambientales que tenemos, es altamente técnica, ¿verdad? Porque habla de conceptos a los que nosotros tal vez no estamos tan acostumbrados en nuestra jerga usual, ¿verdad? O del día a día. Creo que de aspectos importantes, ¿verdad? De lo que Rolando ha venido mencionando, yo podría destacar dos, las diferentes vías en las que actualmente yo puedo tener un sistema que básicamente puede ser en isla, puede ser interconectado a la red o puede ser que no esté interconectado a la red con o sin excedentes, ¿verdad? Y lo segundo sería este tema de la permisología, ¿verdad? Que llega a ser importante porque al final esta conexión que nosotros tenemos que tener con nuestra empresa distribuidora es esencial. Y bueno, en el marco de todo esto, yo quisiera compartirles un poquitito sobre Nairi. Les mencioné anteriormente que Nairi es una empresa especializada en facilitar los requisitos legales a las organizaciones, o sea, nos dedicamos a que las empresas y las organizaciones en general, tanto públicas como privadas, puedan cumplir con sus requisitos legales, puedan conocer qué legislación les aplica, qué artículos, qué requerimientos y puedan
cumplirlos, ¿verdad? Hacemos validación o verificación del cumplimiento, ¿verdad? Validando si lo que yo debería de estar cumpliendo lo estoy cumpliendo en la realidad. También mantenemos un servicio de monitoreo y actualización legal en el que nosotros diariamente revisamos por ustedes la Gaceta, rescatamos todo lo que eventualmente puede ser de interés para su organización y les comunicamos a través de un boletín. Y bueno, por supuesto, tenemos toda la parte de capacitaciones y también tenemos el servicio de consultoría por si tienen algún proyecto, algún tema en donde ustedes quieren profundizar sobre el marco legal específico que pueda ser aplicable en determinada temática o proyecto, que también nos puedan contactar. Todos estos servicios nosotros los brindamos en diferentes temáticas que van desde los temas ambientales, como el que hoy estamos viendo, pero también pasamos por salud ocupacional, temas laborales, temas de inocuidad alimentaria, seguridad de la información, seguridad patrimonial, responsabilidad social, calidad para todos los que están certificados bajo la norma ISO 9001 y en términos generales, pues todos los estándares de reconocimiento internacional, todas las normas ISO que usualmente se certifican tienen un componente en la parte legal. Entonces, NAIRI les puede apoyar con ese servicio. Bueno, continuamos con la capacitación y ahora Rolando nos va a compartir sobre los temas de almacenamiento de energía. Adelante. Gracias. No sé si tal vez hay alguna pregunta hasta el momento, porque yo no las puedo ver aquí, como para no dejarlas todas para el final. Si no la hay, entonces continuamos. Creo que sí hay una pregunta que nos la hace Joseph. Creo que ya se la atendimos hace un momentito que se vio la parte de permisología, pero Joseph preguntaba sobre la instalación de paneles solares, si eventualmente se tenían que reportar a alguna institución. Eso es como la dudita que por ahí teníamos. Recuerden que todas sus dudas vamos a recibirlas a través del chat, no vía micrófono, sino por el chat. Entonces, habilitarles ahí el espacio. Adelante. Sí, gracias. Entonces, sí, para reiterar, cuando yo tengo entonces un sistema, aunque no esté, digamos, enviando excedentes al sistema eléctrico nacional o a la red de interconexión, entonces siempre quiero de tener la autorización de la empresa distribuidora que es competente en esta área donde yo estoy localizado, y este permiso se materializa en forma de un contrato, ¿verdad? Entonces es muy importante que yo, porque la empresa distribuidora necesita saber también dónde están ubicados estos sistemas, si están interactuando o no están interactuando con la red de distribución, y también, pues, en caso de una caída, digamos, del sistema y todo esto, y cuando el sistema regresa a su operación y los recursos energéticos distribuidos también, pues es importante que esto se haga de forma ordenada, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que yo tenga esta autorización, que se haga con todos los requisitos que establecerá y ya ha establecido ARECEP, y además que tengan todos los criterios de seguridad. Bueno, entonces decíamos que el tema de la generación distribuida es el principal, digamos, componente de esta ley y su reglamento, pero que la ley establecía otros tres, digamos que a cómo se va desarrollando la tecnología, se va a ir desarrollando. Uno de ellos es el almacenamiento, ¿verdad? El almacenamiento de la energía es un tema que últimamente ha venido cobrando más importancia, sobre todo porque las baterías se han venido desarrollando tecnológicamente y también han venido, digamos, siendo más accesibles. Entonces, el almacenamiento nos permite, digamos, conservar esa energía que antes yo la producía y tal vez si no la estoy necesitando inmediatamente, la tenía que entregar al sistema, ¿verdad? Y esto pues puede causar también algún tipo de ineficiencia, ¿verdad? Porque ya decíamos que en ese intercambio con la empresa distribuidora, pues no necesariamente siempre dan beneficio del productor. Entonces, las baterías nos permiten administrar mejor la demanda, ¿verdad? Porque entonces yo, por ejemplo, en un sistema fotovoltaico, yo elimino, digamos,
el tema de que en la noche, digamos, no estoy generando. Entonces yo puedo con una batería generar en el día, tal vez yo no estoy en la casa, y en la noche que ya llego, pues voy a tener ahí la energía disponible para su uso, ¿verdad? Elimina la estacionalidad, ¿verdad? Sabemos que hay épocas del año donde hay más o mejor, digamos, sol, ¿verdad? Luz solar, ¿verdad? Que lo hace más eficiente o no. O, por ejemplo, en los casos de los sistemas eólicos, ¿verdad? Hay momentos del año donde hay más viento o menos viento, ¿verdad? Entonces, la batería me permite administrar mejor esa demanda. Pueden ser baterías nuevas, ¿verdad? Que ya las hay en el mercado, pero también se está generando un mercado muy interesante de baterías usadas. Baterías usadas que provienen, por ejemplo, de vehículos eléctricos, ¿verdad? Que ya la batería tal vez no sea eficiente completamente para el vehículo eléctrico, ¿verdad? Pero para un sistema de almacenamiento puede servir un montón de años más, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso y ya el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente están generando un reglamento sobre este tema para potenciar el uso de las baterías y extender el uso de las baterías de vehículos eléctricos, que ha sido una preocupación de algunas personas, ¿verdad? En cuanto a que si esto puede causar, digamos, algún tipo de contaminación. Vean qué interesante, y esto lo han dicho, digamos, muchos ingenieros eléctricos. Yo con baterías puedo inclusive no necesitar de un sistema fotovoltaico o de un panel, perdón, de un sistema fotovoltaico o de alguna otra energía renovable, sino que yo simplemente con la batería, y si tengo, por ejemplo, en mi casa o en mi negocio tarifa horaria, yo podría, por ejemplo, cargar las baterías en la noche, que la electricidad es mucho más barata, y usarla en el día cuando la electricidad o la tarifa eléctrica es mucho más alta, ¿verdad? Entonces yo ni siquiera necesito generar, sino que lo que hago es administrar la demanda, ¿verdad? Y también garantiza el suministro sin interrupciones, ¿verdad? Si yo tengo una batería y la tengo completamente lista y cargada, en cualquier momento que falle el servicio eléctrico, yo también pues puedo, eh, digamos, continuar con mi actividad sin interrupciones y, por ejemplo, sustituiría una planta de generación eléctrica que muchos tenemos en nuestras empresas y que muchas veces requieren una cantidad de permisos y toda una situación de, digamos, sobre todo eh, almacenamiento de combustibles, etcétera. Entonces, las baterías pueden ser una gran cosa y además están en mucho desarrollo y me permiten, pues, administrar muy bien la demanda. Adelante. Quería enseñarles este ejemplo este es un banco de baterías desarrollado con baterías usadas de vehículos eléctricos y sirve de respaldo para una empresa, ¿verdad? Entonces, es un sistema pues bastante sencillo y ya se está, digamos, desarrollando en muchos países y Costa Rica ya está tomando, digamos, medidas al respecto. Adelante. El otro recurso energético distribuido que se establece son los vehículos eléctricos, pero no para regular, digamos, todo lo que tiene que ver con la importación, con los parqueos, sino el vehículo eléctrico concebido como una batería con ruedas. Es decir, entonces dice que los modos de operación de un vehículo eléctrico puede ser que, digamos, yo tenga un sistema fotovoltaico, como se ve en la foto, y cargo mi vehículo eléctrico ya sea en la casa o en la oficina o en la empresa, ¿verdad? O cargo eso o cualquier, digamos, flotilla. Eso podría ser una forma. Pero también ya la tecnología permite una carga del vehículo eléctrico a la red. Vean, por ejemplo, podría ser el ejemplo que en mi empresa hay cargadores, yo voy con mi vehículo, eh, digamos, mientras trabajo, estoy cargando mi vehículo, traigo la batería a full, llego a mi casa, la conecto y puedo abastecer mi casa con la energía que extraigo de mi vehículo, ¿verdad? Eso es completamente ya tecnología que es posible, ¿verdad? Obviamente necesitaremos el equipo adecuado, pero también el sistema de almacenamiento podría ser parte de una red inteligente, ¿verdad? En la empresa o en la oficina o en la casa y entonces interactuar
con la red eléctrica inteligente que tenga en mi casa, que se prende a determinadas horas, que se puede prender a control remoto, que puede interactuar, ¿verdad? Y entonces, por eso es que el vehículo ya fue incluido como un recurso energético distribuido, en el tanto entonces es un sistema de almacenamiento simplemente que tiene movilidad, ¿verdad? Y que entonces yo también puedo ir a mi finca y ahí conectar, y tal vez en mi finca no había electricidad, y cuando llega el vehículo provee de electricidad a ese hogar, ¿verdad? Entonces está ya previsto el potencial que puede tener el vehículo dentro de eso, y por eso es que ya, digamos, fue incluido dentro de esta ley. Y finalmente, esta que me interesa mucho que podamos ver porque es muy interesante para las empresas. Es el cuarto, se llama respuesta o gestión de la demanda, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, que las empresas pueden tener, adelante, un cambio en el consumo de energía eléctrica, respecto a la forma en que se ha venido desarrollando el consumo en respuesta a señales de precio o incentivos. ¿Qué decir esto? Bueno, que entonces, por ejemplo, si hay una tarifa muy importante en la noche, bueno, entonces la empresa puede decir, bueno, en virtud de eso, yo voy a abrir un turno en la noche porque yo soy una empresa electrointensiva, y entonces yo voy a abrir un turno en la noche porque digamos, me es muy buen negocio poder, digamos, generar en la noche con esta tarifa. O, por ejemplo, en horas pico, ¿verdad? En horas pico siempre es una energía más cara, y para las empresas eléctricas distribuidoras significa un gran reto poder suministrar esa energía a esas horas para todas las personas que no solo en las empresas están trabajando, sino en los hogares cocinando. Por ejemplo, entonces, la empresa distribuidora podría decirle, digamos, a una zona franca, bueno, mire, ustedes en hora pico, digamos, de 12 a 1 o de 12 a 2, ustedes no, digamos, enciendan sus máquinas, por así decirlo, ¿verdad? Y a cambio de eso, ¿verdad? Yo le voy a ofrecer una tarifa muy baja después de las 2 de la tarde, digamos, para que ustedes puedan, digamos, entonces realizar toda su producción en esas horas y a una tarifa completamente, digamos, reducida. Y entonces empieza, digamos, a cambiar la forma en que hace el consumo, y esto tiene ahorros significativos para la empresa distribuidora, pero también ahorros significativos para digamos, a las empresas. Y ya estamos enterados también de algunas empresas distribuidoras que están, digamos, empezando a entrar en este tipo de negociaciones con algunas zonas francas, algunos parques industriales, ¿verdad? Por la importancia que esto tiene y el potencial que tiene para generar ahorros para ambas partes, ¿verdad? Esto también puede ser acompañado de lo que se llaman servicios auxiliares, ¿verdad? ¿Qué son servicios que pueden dar soporte al sistema eléctrico nacional de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Entonces, esos son servicios como respaldo, como disponibilidad, backup y otros que posibilitan que las empresas entonces no solo se conviertan, antes eran solo clientes y ahora se convierten en eventualmente proveedores de servicios para el sistema eléctrico nacional de acuerdo a su capacidad de generación y a su capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, esto tiene un gran potencial, pero son cosas que se van a ir desarrollando con respecto al tiempo, pero de momento es muy importante que Costa Rica cuente con este marco legal porque le permite, digamos, una gran posibilidad de buscar la eficiencia, el ahorro, tanto para las empresas como para las empresas distribuidoras y también para los abonados. Obviamente esto requiere tecnología, ¿verdad? Que haya medidores inteligentes, redes eléctricas inteligentes, inversores, porque muchas veces inclusive a control remoto las empresas pueden ir administrando y operando, interactuando inclusive con algunas empresas a control remoto, ¿verdad? Y pueden apagar por aquí, prender por allá, permitir por aquí, y entonces esto pues es, digamos,
técnicamente posible hoy en día, pero siempre tiene que haber las herramientas económicas adecuadas, las señales de precio adecuadas para que esto se pueda hacer. Entonces, vamos a dejar hasta acá por cuestiones de tiempo y y vamos a vamos a permitir permitir consultas o preguntas o comentarios. Adelante. Sí, tenemos acá en el chat un comentario de Lorena Cordero que nos dice, buenos días, para las empresas que se encuentran bajo el régimen de zona franca, ¿aplicaría el reconocimiento de los excedentes que se entregan a la red? Sí, ahí no habría, digamos, diferencias, ¿verdad? Sabemos, digamos, que el régimen de zonas francas es bastante particular, ¿verdad? Porque a veces, digamos, son algún tipo de, digamos, regímenes especiales donde, sobre todo en el intercambio de bienes y el ingreso de bienes al país, son muy particulares, ¿verdad? Pero en este caso, el abastecimiento del tipo de servicios públicos, ¿verdad? Como tal, opera al igual que todos los demás, ¿verdad? Entonces, podría haber ese intercambio, digamos, de excedentes y donde también la empresa distribuidora reconozca esto, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta la capacidad de generación que pueden tener estas zonas francas en virtud, digamos, también del tamaño que tienen a veces de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, a veces tienen mayor capacidad de generación. Entonces, ahí no habría diferencia entre una empresa u otra. Ok, de hecho creo que la consulta de Thais va en un sentido similar. Creo que la de Lorena era enfocada en una empresa que está dentro de zona franca y la de Thais se enfoca como en, entendería yo como en el administrador de la zona franca, ¿verdad? Ella dice que y las zonas francas también están habilitadas para producir energía por autoconsumo, incluso las que se encuentran dentro de la GAM, ¿verdad? Entonces entendería que como administradores, pero creo que con la misma respuesta que acabas de dar, se contesta. No sé si quieres ahí ampliar algo. Sí, es similar. Ahora, si es el caso del administrador, ¿verdad? Aquí lo importante es establecer muy bien, por ejemplo, si el que genera es el administrador de la zona franca, ¿verdad? Entonces tendría que ser para un autoconsumo dentro de la administración de los servicios que implican la administración, ¿verdad? Ahí lo que no podría haber, ¿verdad? Muy claro, es la venta de electricidad a sus, digamos, clientes de la zona franca, ¿verdad? Pero podría buscarse el mecanismo de forma tal de que esto no sea visto como un tema de venta, ¿verdad? Ya no estoy aquí hablando de excedentes, ¿verdad? Sino estoy hablando de el servicio de autoconsumo, ¿verdad? Que no sea visto como un tema de venta. Ya los excedentes, eventualmente, al igual que contestábamos en la primera pregunta, los excedentes sería ya un tema con la empresa distribuidora y no vemos ninguna, digamos, diferencia entre una zona franca y cualquier otro parque industrial o empresa. De hecho, Thais también complementa la pregunta diciendo que en caso de que sí sea posible, que ya estás diciendo que sí es posible, que si tienen un límite de producción, o sea, que si las zonas francas tienen un límite de producción o si pueden o si deben apegarse al máximo que se establece para producción a pequeña escala. Y finalmente también nos consulta cuál es la normativa que permite a las zonas francas producir energía. Bueno, la normativa creo que sería esta ley y el reglamento, ¿verdad? Y hablemos tal vez sobre el límite de producción que ella consulta. Sí, ahí el límite, recordemos que esto es un sistema, digamos, eh, de generación distribuida para autoconsumo y entonces se puso un límite de momento que sean los 5 megas, ¿verdad? Ahí eventualmente no quiere decir que el límite sea de toda la zona franca, ¿verdad? Eventualmente cada uno de los participantes o miembros de esa zona franca podría tener, digamos, su propio sistema y entonces, digamos, establecerse en ese límite. Pero eventualmente, si la empresa tuviera esa capacidad, digamos, de generar más, ¿verdad? De los 5 megas, todo sería cuestión de hablarlo con la empresa distribuidora, ¿verdad? Porque de repente pueden encontrar otro mecanismo que no sea el de generación distribuida, ¿verdad? Sino que hay otros mecanismos
por decirle algo, se ha hablado del tema de alquiler de techos, ¿verdad? Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una gran cantidad de techos que tienen un lugar privilegiado para la generación fotovoltaica, entonces la empresa distribuidora podría colocar los paneles en ese techo y alquilármelos, ¿verdad? Para generar un proyecto. Entonces, si hubiera más capacidad, yo creo que ahí la invitación sería convérselo con la empresa distribuidora. Las empresas distribuidoras están, digamos, abriendo una cantidad de opciones y negocios importantes, ¿verdad? En cuanto a este tipo de proyectos, porque lo más importante aquí para la empresa distribuidora, que tal vez no hemos dicho, es que estos proyectos de generación distribuida permiten obtener energía bajo la inversión de un privado, ¿verdad? Entonces el privado invierte y la empresa distribuidora, digamos, eventualmente puede comprar esos excedentes sin hacer una inversión, digamos, en una planta hidroeléctrica, en una planta eólica propia, ¿verdad? Entonces, siempre hay mecanismos y si ustedes tienen la capacidad de generar más de los 5 megas, yo creo que la recomendación sería hablarlo con la empresa distribuidora para buscar mecanismos para que puedan encontrar una vía y generar más y que sea de beneficio para ambas partes. Ok, y la última consulta que tenemos en el chat nos llega de Joseph Bermúdez y Joseph nos pregunta que si para el biogás aplica la misma legislación y que qué pasa en las zonas rurales que se aplica y no están en la ley, qué sanciones aplicarían. ¿Qué pasa en las zonas rurales que aplican y no están en la ley? ¿Qué sanciones aplicarían? Bueno, no sé si queda ahí como clara la pregunta. Sí, sí, ahí yo entendería que el biogás en ese sentido sería visto también como una energía renovable, ¿verdad? Al igual que, digamos, la biomasa. Entonces no habría problema, ¿verdad? Ahí siempre el reto del biogás es un tema de cantidad, ¿verdad? Es decir, cuánta cantidad de biogás yo puedo generar, ¿verdad? O almacenar, pero eventualmente si la tengo, circunstancias especiales, qué sé yo, de una agroindustria, de una porcicultura u otro y tengo la capacidad de tener suficiente biogás, podría también generar por medio de esta ley, siempre y cuando, digamos, tenga los requisitos legales que se establezcan, ¿verdad? Entonces, no vería yo diferencia. Si se tiene y se está generando y no se, y digamos, está de alguna forma interactuando con el sistema eléctrico nacional y no se tienen los permisos, obviamente, como decíamos, se podría ver, digamos, en la situación de que la empresa distribuidora busque tomar alguna de las sanciones, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive suspenderle el servicio de la conexión, digamos, normal, ¿verdad? En virtud de que se está haciendo una generación sin haber tenido, digamos, el contrato respectivo. Y bueno, agradecerle a Rolando por la exposición tan completa que nos ha traído el día de hoy. Y ya para finalizar nuestra charla, traíamos en la sección de avisos parroquiales, ¿verdad? Unas capacitaciones que estaremos dando en este semestre. Entonces, bueno, la de hoy en enero era esta y ahora para marzo vamos a tener varias que pueden ser de interés. Vamos a tener una gratuita en marzo, las otras sí son, ya específicas, digamos, de pago, pero invitarlos a que puedan inscribirse con el material que les vamos a enviar. Vamos a compartirles estas afiches para que ustedes puedan setear de una vez las convocatorias y el espacio y puedan reservarlo. Agradecerles muchísimo nuevamente en el Día Internacional de las Energías Limpias, pues que podamos seguir construyendo un país más ambiental y más limpio cada vez. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Las consultitas que puedan tener que no hayan sido resueltas, en el chat se las vamos a contestar para no abusarnos aquí del tiempito que teníamos ya planificado la capacitación. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias.